Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente. Y en este día nuevamente quiero darle gracias a mi amado Señor Jesucristo por la oportunidad que me da un día más de poder hablar acerca de un tema, acerca del mandato que el Señor Jesucristo ha dejado para su iglesia. Y nos dice así en el nombre del Señor Jesucristo, dice el mandato para la iglesia del Señor Jesucristo. En el libro de San Marcos 16:15 encontramos cómo el Señor Jesucristo comisiona a sus discípulos para ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando el Señor Jesucristo envió a sus discípulos, en el libro de San Marcos, fue después de su resurrección. Él ya había resucitado de los muertos, ya la muerte había sido derrotada. Hasta ese día nadie se había levantado de entre los muertos, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. San Marcos 16:15. Podemos mirar que el Señor Jesucristo eligió discípulos para que estuvieran con Él en todo su ministerio terrenal, y ellos fueron testigos de cómo Él expulsaba demonios, cómo Él sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos. Ellos fueron testigos de todas las señales que el Señor Jesucristo anduvo haciendo, cómo Él anduvo sanando a todos aquellos que estaban oprimidos por Satanás, y cómo Él vino para derrotar a Satanás y para echar fuera a Satanás del hombre. El mandato del Señor es que su iglesia salga de su comodidad a buscar a los perdidos. Los perdidos necesitan ser guiados. Ellos no pueden ver, no pueden encontrar el camino porque caminan en oscuridad. Es Jesucristo el que alumbra nuestro camino. Él nos da la luz. Es por eso que el Señor eligió a sus discípulos para que estuvieran con Él durante su ministerio terrenal. Los capacitó y los envió. Les dio poder y autoridad. Sobre el reino de Satanás. Podemos mirar que el Señor les da poder a sus discípulos sobre el reino de Satanás. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, dice, y nada os dañará. Dice que el Señor Jesucristo nos da el poder de hollar serpientes, escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. No nos dice que en ciertas áreas, dice sobre toda fuerza del enemigo. No importa la fortaleza que Satanás haya puesto en las vidas, en los corazones, en los hogares, en las familias. El Señor Jesucristo dice, les doy el poder para derribar todas esas fortalezas, y en mi nombre hollarán serpientes, escorpiones, y toda fuerza del enemigo será derribada. Jesucristo sigue salvando a los perdidos a través de sus siervos. Él sigue obrando a través de su cuerpo. En 1 Corintios 12:27 nos dice así, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La palabra del Señor nos dice que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, y el Señor Jesucristo sigue trabajando a través de su cuerpo. En 1 Corintios 12 podemos mirar las funciones del Espíritu Santo a través del cuerpo. Hay diferentes manifestaciones que el Señor ha repartido a su cuerpo, a la iglesia, pero dice que todos son para la edificación del cuerpo y para ir y predicar el Evangelio. Podemos aprender cómo funciona el cuerpo con nosotros mismos. Nuestro cuerpo trabaja siempre unido, y siempre la cabeza da las órdenes al cuerpo. Ningún miembro del cuerpo se separa del cuerpo. Siempre funcionan unidos, se ayudan los unos a los otros, nunca se separan de su cabeza. Así también la iglesia, como cuerpo del Señor Jesucristo, no se debe apartar de su cabeza, que es Jesucristo. En Efesios 5:23 nos dice así, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así es que podemos mirar a través de este pasaje de Efesios 5:23, que nos habla muy claramente que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Así es que nosotros no podemos ser guiados por nosotros mismos, no podemos ser guiados por el sistema de este mundo, por las cosas que miramos a través de los ojos, sino nosotros tenemos una cabeza, y esa cabeza es Cristo, y Él es Espíritu, y Él nos trae revelación a través de las áreas espirituales, a través de nuestro espíritu. Jesucristo como cabeza de la iglesia está trabajando. No somos nosotros los que convencemos a las almas,
perdidas. Es Jesucristo obrando a través de nosotros, el Espíritu, dándonos las palabras que debemos hablar. En Lucas 21:15 el Señor Jesucristo dice así: porque yo os daré palabras y sabiduría, cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿A quién les dice el Señor que les dará palabras y sabiduría? Aquellos que eran sus seguidores, aquellos que lo habían dejado todo por seguirlo a Él y que estaban dedicando su vida para entregarla al servicio de nuestro amado y Señor Jesucristo, como su iglesia. Toda persona que pertenece a la iglesia de Jesucristo y que se dice ser un seguidor de Jesucristo, es necesario entregarnos en espíritu, alma y cuerpo al servicio del Señor Jesucristo, para que sea Él el que obre a través de nosotros. Dice en San Marcos 16:20, hablando de sus discípulos después de que fueron enviados por el Señor Jesucristo: y ellos saliendo predicaron en todas partes. Y nos dice este pasaje, dice, ayudándoles el Señor, o sea que Él estaba confirmando lo que Él les había mandado y confirmando la palabra, dice, confirmando la palabra. Podemos mirar en este punto que el Señor Jesucristo confirma su palabra. Palabra de hombre no viene el Señor Jesucristo a confirmar, sino su palabra, la que Él dejó establecida y la que debemos obedecer y la que debemos predicar. Dice que Él confirmaba su palabra con las señales que la seguían. O sea que cuando los discípulos salieron obedeciendo el mandato y predicando lo que el Señor Jesucristo les había ordenado y les había mandado predicar, dice que el Señor estaba con ellos confirmando la palabra con las señales que la seguían. En este pasaje nos dice que ellos saliendo predicaron, podemos decirlo así, y ellos obedeciendo el mandato que el Señor les dio, predicaron, y el Señor los ayudaba confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Cuáles eran las señales que seguían la palabra? Eso lo podemos ver en los versículos de San Marcos 16, 17 y 18. Vemos en el verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. O sea que estas señales estaban en los discípulos y estaban obrando a través de los discípulos, cuando ellos predicaban el mandato y la palabra que el Señor Jesucristo les había dado. Versículo 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La palabra nos dice que el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos confirmando la palabra, cuando ellos obedecían la palabra. Y así en estos días también, cuando nosotros nos entregamos al Señor Jesucristo y empezamos a predicar lo que es su palabra, obedeciendo su mandato y predicando su palabra, no palabras de hombre, no doctrinas hechas por hombres, que predicamos lo que está escrito. También la promesa es para nosotros de que el Señor Jesucristo va a confirmar su palabra con las señales que van a seguir su palabra. Luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. El Señor Jesucristo sigue echando fuera demonios, sanando enfermos, resucitando muertos. Nosotros somos sus instrumentos en la tierra. Su palabra tiene cumplimiento. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, como nos lo dice en Mateo 28:20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice el Señor Jesucristo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor hizo la promesa que cuando nosotros obedeciéramos el mandato y fuéramos a trabajar para el Señor, a cumplir su palabra, su mandato, Él estaría con nosotros. No dice con todas las personas, sino con aquellos que fueran y obedecieran su palabra y predicaran el evangelio, el mandato que Él les había dado. Podemos confirmarlo, como sus discípulos todos fueron y predicaron la palabra, y dice que el Señor hacía grandes prodigios y señales a través de sus discípulos, a través de sus apóstoles. El apóstol Pablo fue un gran siervo del Señor y fue usado grandemente. El apóstol Pedro, podemos mirar a través del libro de los Hechos y a través de las cartas que se escribieron. Nos dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Otra promesa más que el Señor Jesucristo hace para la iglesia que está con Él, aquella iglesia que es obediente y que obedece sus mandamientos. Este es un mandato,
No es algo que podemos elegir entre sí, no. La palabra del Señor dice que Él, cuando rescata a alguien del pecado, es para enviarlo a predicar el Evangelio. Dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que todo lo que el Señor Jesucristo dijo se cumple. Todo lo que Él prometió tiene cumplimiento, como nos lo dice en Lucas 22:37, dice así, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos. O sea, hablando del Señor Jesucristo, que todo aquello que estaba escrito de Él había que cumplirse. Y luego nos dice, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. O sea que todo lo que está escrito acerca de nuestro Señor Jesucristo tiene cumplimiento. Pero hay un enemigo que opera en la oscuridad, que no quiere que nosotros meditemos en esta palabra, que no quiere que creamos. Hay un espíritu de incredulidad que está trabajando fuertemente en estos tiempos, pero ese espíritu debemos atarlo en el nombre de Jesucristo y echarlo fuera de nuestras vidas. Debemos liberarnos de la incredulidad para que el Señor pueda obrar a través de nosotros, cumpliendo su palabra que está escrita. En estos pasajes vemos que está escrito que la palabra de nuestro Señor Jesucristo tiene cumplimiento, sus promesas se cumplen, todo lo que Él prometió para nosotros se cumple. A lo largo de la vida de los apóstoles vemos cómo cada promesa que el Señor les dio se cumplió, y así sigue cumpliéndose en cada uno de nosotros, pero las promesas son para los que obedecen sus mandamientos, que dice: id, salgan, busquen a los perdidos, prediquen el evangelio de salvación a toda criatura. O sea que el mandato es que vayamos, salgamos a predicar el evangelio a toda criatura. Donde quiera que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio, el Señor Jesucristo estará con nosotros para apoyarnos, para hacer señales, prodigios y maravillas a través de nosotros como es su iglesia. Pero este es un mandato muy importante, de que vayamos y salgamos a predicar el evangelio a toda criatura, en todo tiempo, en todo momento. Debemos estar trabajando para el Señor, porque el Señor viene pronto y Él quiere encontrar un pueblo esperándolo, trabajando en su viña. Que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente.